Muchas gracias, Karina, por estar con nosotros hoy aquí. Felicidades por el libro. Y bueno, yo creo que para entrar un poco en materia, empezaría pues por el principio, evidentemente, ¿no? Y mi primera pregunta, mi primera cuestión es, ¿qué te ha llevado, qué te ha motivado a escribir este libro? Em, el tema del wokismo, del fenómeno woke, es algo que venimos escuchando mucho y sobre lo que vengo escribiendo en distintos lugares. Muchas veces traté de analizarlo en su totalidad. Vos sabés, Miguel, que se trata de un pulpo con muchos, muchos, muchos brazos. Eh, entonces, me parecía inabarcable, te soy sincera, me parecía como imposible de dar una explicación, de hacer una teoría del todo de lo que significa esta ideología. Así que me centré específicamente, después de explicar un poquito de qué se trata y cuál es la génesis y la forma en la que se estructura el wokismo, me centré específicamente en uno de sus cimientos, yo creo que el más fuerte, que es el identitarismo sexual. Vos sabés que el wokismo, si querés, voy a usar una mala palabra, deconstruye el, Bueno, bien. claro, pido disculpas, deconstruye al individuo y lo vuelve como parte de un engranaje de distintos colectivos, porque son los colectivos, en definitiva, lo que generan una especie de determinismo de quién es la persona, ¿no? Esos identitarismos pueden ser variados porque pueden tener que ver con una etnia, con el color de piel, con el sexo, van variando. Y eso después se aúna en una cosa que inventaron, se inventó hace mucho, pero se empezó a usar en los últimos 5 años mucho más, y muy públicamente, que es la interseccionalidad, que es como ese juego de superposiciones en los cuales quienes tienen mayores o menores opresiones percibidas están más alto en la escala woke. Pero específicamente el identitarismo sexual es el que me parece que viene de más largo arraigo, que entra más rápidamente en contradicción consigo mismo y es el que permite toda esta locura que ahora la vemos y nos reímos un poco, que tiene que ver con la autopercepción, pero que moldeó leyes en Occidente, que moldeó mensajes culturales, que moldea muchísimos aspectos de la academia y de la educación desde niveles muy bajos. Entonces me basé en eso y en tratar de ver de dónde venía, cómo mi pregunta de base, y por eso es un poco la idea del título, es ¿qué pasó que no nos dimos cuenta? ¿Cómo una teoría tan enloquecida, tan, tan radicalizada, tan odiosa, cómo pudo en tan poquito tiempo, porque si lo vemos es en un periodo de tiempo que a lo largo, que si lo ves históricamente es un pestaneo, cómo pudo llegar a conquistar el occidente libre, si querés? Bien. De esto precisamente quería hablarte porque hablas del sueño este que de repente pues parece que nos hemos despertado y Occidente está así, pero Occidente es fruto de muchísimos cambios, de un montón de cuestiones con las que a veces se ha frivolizado, ¿no? Porque no sé en Argentina, pero por ejemplo aquí en España lo que ha ocurrido es que se ha tendido siempre a la burla. Se ha tendido, cuando esta serie de movimientos han hecho manifestaciones como a las que tú haces referencia en el libro, pues se ha tendido a menospreciar, ¿no? Estas consignas, o pues haciendo, pues como digo, chances, ¿no? Con el famoso lenguaje inclusivo, quizá, con la autoafirmación, con la propia negación de la biología, era motivo de chiste. Sin embargo, hemos visto cómo todos esos movimientos, toda esa ideología ha penetrado desde las universidades hasta la legislación y ahora rige estados. Ahora es una condición en muchas de las leyes que aplicamos. Aquí, por ejemplo, en España, hace unos años, para soterrar una autopista, encargaron un informe sobre el impacto de género a razón de 64.000 euros. Es decir, es algo que está presente incluso en algo tan absurdo como, como el urbanístico. Entonces, mi pregunta ¿es probable que la gente que no se define como woke, incluso los políticos que no se definen como woke, es más, aquellos que son anti-woke, es probable que hayan frivolizado un poco
con las consecuencias de esto sin indagar más en lo que representaba, que es algo que tú recoges en tu libro muy bien porque explicas desde su génesis. Em, yo creo que cuando nos dimos cuenta de lo enloquecido de todo esto, mucho se había perdido. La verdad es que creo que muchas batallas, ahora que está tan de moda hablar de las batallas culturales, creo que muchas batallas se perdieron. ¿Por qué? Y salgo un poquito, digamos, del tema específico del libro para ir a todos los identitarismos. Si vos te pones a pensar, eh, no hubiera existido wokismo sin que primero no avanzara en el imaginario colectivo, social, la idea de que la discriminación positiva, por ejemplo, es buena, o que hay una especie de madre tierra que ofendemos con la presencia, digamos, y el desarrollo humano. O sea, eh, hubo un caldo de cultivo muy previo a esto. Vos me decís, bueno, hay un montón de gente que no se reconoce woke y que sin embargo respeta esto. Bueno, pero es que ese imaginario estaba muy presente antes de todo este tiempo. Si te fijas el desarrollo de las socialdemocracias, te diría prácticamente hegemónicas en el espectro político de fin del siglo pasado, principio de este siglo, bueno, ahí estaban todas las bases de lo que es el wokismo. Lo que pasa es que después toma una curva, digamos, acelerada, que deriva en la ridiculez que hemos conocido. Pero nada de todo esto salió de un repollo. Entonces, me parece que el origen, digamos, de lo que después deriva en contradicción permanente, en ridiculez, en la violencia coercitiva para su implementación cuando no le da resultado, que es lo que tenés, por ejemplo, con las leyes de género, con las leyes de cupo, con los privilegios y con un montón de cuestiones que ves ahora y que te parecen tan locas. Bueno, eso estaba, por eso me interesa mucho, digamos, rastrear el origen de la posibilidad de estas ideas. No estas ideas que quizás las podemos ver eh, a lo largo de este siglo, digamos, entre el fin de la primera década y el resto, ya esto se desboca, pero esto estaba previamente. Esto venía en un montón de cuestiones de la academia, lo dijiste bien al principio, pero ahora lo tenemos en las escuelas, en los jardines de infantes. Venía en ciertos políticos, bueno, ahora lo tenemos en todos los congresos, en la legislación, y ya ni siquiera es debatible ahora si vos dijeras, che, terminemos con todas las leyes que hablan de las mujeres como si fueran algo extraño a la sociedad, terminemos con todos los privilegios, terminemos con todos los cupos. Se te enloquecerían, no los políticos de izquierda, sino incluso los de la derecha. Sí, sí. Totalmente, en España somos perfectamente conscientes de ello, además. Uno de estos pilares de la ideología woke es el feminismo especialmente de segunda ola. Ni siquiera hablo del sufragismo, hablo de las corrientes que dominaron Occidente durante los años 60 en todas las facultades. Y tú recoges en el libro una cita que abanderó ese feminismo de aquella época, que es: nuestra política comienza donde empiezan nuestros sentimientos. Es decir, ¿cuál crees que puede ser, en qué crees que puede derivar, más bien dicho, una sociedad que se rige, que tiende a hacer política en función de los sentimientos? De seguir, de continuar esta deriva, ¿cuál crees que puede ser el fin? Ya digo, de seguir esta consigna. Eh, Mira, te discuto un poco lo de la segunda ola, viste que los feminismos tienen como distinto, está opinado, digamos, la primera ola y la segunda ola. Yo prefiero Sí. llegar hasta el que habla de la cuarta ola, tomando el primero, el que hablaba, digamos, de la mujer como sujeto político, muy cercano a la Revolución Francesa. Después, como bien nombraste, y tomaría como segunda el sufragismo y aquellas corrientes que tenían un sentido lógico que tenía que ver con la búsqueda de igualdad de derechos. El voto, la patria potestad y una serie de cuestiones más cercanas, digamos, a lo que unificó el liberalismo con el feminismo. Después tenés ciertamente el de segunda mitad del siglo pasado, más cercano a los estudios de género, a los estudios culturales, y aquella cuestión que decía, bueno, está bien, tenemos igualdad de derechos, pero como la sociedad es
inherentemente patriarcal, y dominante, qué sé yo, entonces no alcanza, no sirve. Por eso te digo que hay que rastrear en la forma en que nuestras sociedades aceptaron la discriminación positiva, la acción afirmativa, hay que rastrear todo esto ahí, porque ahí es cuando el imperio de los sentimientos, el imperio de la victimización, em, el imperio, si querés, de aquello que lo privado es público, porque cualquier cosa que me pasa tiene su correlato en la sociedad opresora, capitalista y todo lo Eso zararaza es. que quieras. eh, Ese es el momento en el que creo que el feminismo pasa de ser un feminismo que buscaba, digamos, igualdad de derechos, a ser un feminismo tutelar, un feminismo que toma a las mujeres como un sujeto histórico infantilizado, incapaz, que no puede sino ser a partir de algún tipo de gerenciamiento. Ese gerenciamiento obviamente viene de los políticos, del Estado y todo esto. Y eso es, obviamente, coincido con vos, como la génesis, pero después tenés un feminismo, si querés, de cuarta ola, que es el de este siglo, que es el que disocia el ser mujer del sentirse mujer. Pero fíjate que no hubieras podido tener este sin el anterior, o sea, sin tener Eso es. una enorme victimización y una enorme depreciación de la condición de mujer incapaz de ser por sí misma, a que directamente deje de ser o pueda ser mujer cualquiera que diga que se siente mujer. ¿Qué pasó con el feminismo de cuarta ola? Mira, es bien alucinante la velocidad. La historia de la humanidad es muy interesante por sus cambios, pero la velocidad de sus cambios es una historia en sí misma. Entonces, vos tenés el 8M, ustedes recuerdan, esa super, super mega manifestación, giga revolución feminista que hacía que los varones no podían ir a las marchas porque se apropiaban de un espacio que era Sí. femenino y que los varones empezaban toda la milonga esta de la microagresión y de que cualquier cosa que hicieras por sí o por no eras violento por ser y tenías que deconstruirte y ser aliade y todas estas cosas. Eso fue mundial. Si ustedes rastrean esas manifestaciones en su origen, eran enormes, enormes, concatenadas, coordinadas y los mismos hashtags y las mismas consignas y demás. Yo cito en el libro una, una cancioncita que se hizo muy famosa, que surge de una agrupación que se llamaba Las Tesis, chilena, Sí. pero que pasó, digamos, a ser parte en todo el Mundial. mundo de las consignas, que era El violador eres tú. Em, Ahora, vos pensás que de ahí pasamos en 0 años, en 1 minuto, en 2 segundos, pasamos a que la misma élite que impuso esas manifestaciones que hacían que los varones fueran lo más desagradable de la sociedad, lo que había que deconstruir, a decir que no podían describir lo que era una mujer. La misma. ¿Qué Mm. pasó en el medio? ¿Qué fue lo que pasó para que la misma academia y la misma cultura que decía que todos los varones eran malos porque iban contra las mujeres, y entonces se generaron, nosotros tenemos una ley, viste que empezaron a ponerle, por lo menos en mi país, pero en muchas partes del mundo, las leyes con nombre de mujeres que hubieran sido Micaela. atacadas, incluso asesinadas. La ley Micaela, por ejemplo. Es una aberración Sí. absoluta, pero bueno, no puede decir, porque pobre Micaela no tiene nada que ver, la pobre víctima de un ataque y de un asesinato con la ley que lleva su nombre, que es una ley que rompe el pacto democrático absolutamente, donde Sí. digamos, los mismos delitos tienen distintos castigos si sos hombre o sos mujer. Bueno, pasamos de ese furor a que de pronto la misma gente no podía describir que era una mujer. Nada, cero. En la academia no se podía describir que era una mujer. No sé si te acordás ese ícono feminista que fue los monólogos de la vagina. Mm. Ese ícono feminista, que era una obra de teatro, pasó a ser censurado porque la vagina pasó a ser algo que estaba cancelado porque era discriminatorio de aquellas personas que se sentían mujeres pero que no Imponía el despreciaban. determinismo biológico que llamaban, claro. El determinismo Claro. biológico.
Pero peor, Miguel, porque pasaste del determinismo biológico a decir que la biología no existe, porque al ser la biología parte del constructo binario, que es toda esta sociedad opresora, la Eso es. biología podemos descartarla de una, ya está. O sea, cuando entras en Sí, esa deriva, ya no hay ni bien ni mal ni nada. Eso, aplicado a la sexualidad, permitió que si la sexualidad es un constructo y si la biología es una ofensa, entonces, si vos vas a reescribir la historia de la sexualidad, bueno, entonces podés reescribir también su ética y también su estética. Pero eso pasó en nada de tiempo, en nada de tiempo. Em, si vos recordás cuando, en lo que tiene que ver con el, el sexo, el género y los roles de género, hubo un momento, fin del siglo pasado, quizás los primeros años de este siglo, en los cuales vos ibas a tener en la sociedad una, si querés, una división entre quienes eran más conservadores o una visión más tradicional y decía, bueno, el género determina roles, ¿tá? La sí, sexualidad determina roles, la biología, en este caso, tiene un género y el género determina roles, y quienes decían, está bien, el sexo no determina roles, que podría ser, si querés, una visión más liberal sí, de la cuestión. Las dos visiones aceptaban la biología, lo único que una decía, esto determina, y la otra decía, esto no determina. El wokismo lo que hace es decir, no, la biología no existe. La biología está cambiando, digamos, está oprimiendo a alguien en su concepción interior. El género pasó a ser como si fuera el alma del sexo, ¿entendés? Y ese alma es libre y no tiene que estar atada a ninguna biología, y esto es un cambio fundamental. Entonces ahí me parece que el feminismo de cuarta ola es el que anula a la mujer, definitivamente. Entonces no se puede decir que es una mujer, las mujeres dejan de tener espacios exclusivos, baños, deporte, política. Pusiste un cupo de género y pusiste leyes para, laborales distintas para las mujeres. Pero quienes empezaron a percibir mujeres sin ser mujeres, claro. pudieron usar esas leyes. Entonces ahora todo eso que pusiste Eso. por el feminismo de tercera ola, el de cuarta ola le pasa por arriba. Es un andamiaje ideológico que se cae por sus propias contradicciones. De hecho, esto que estabas diciendo muy bien engancha con lo que decías al principio, y es que el feminismo este es heredero de otros, porque este determinismo biológico que denuncia el feminismo de hoy forma parte de aquellas consignas que en su día acuñó Simone de Beauvoir cuando decía que a ser mujer se llega, como si fuera un proceso. Entonces, es normal que llegue a la biología porque es el paso previo a afirmar su propia cosmovisión del mundo, ¿no? Decía el autor alemán Ernst Junger que lo peligroso no es el hombre inculto, sino el hombre deformado por la cultura, ¿no? Es decir, lo peligroso no es un tipo alejado de la política, perdón, muy cercano a la política, lo peligroso es de verdad un tipo que está borracho de ideología, ¿no? Entonces, yo aquí quería preguntarte, ¿son las personas menos politizadas las que son ahora mismo los guardeses del sentido común? ¿Son las personas a las que más cuesta permear? Porque te pongo un ejemplo. Muchos de los líderes de Podemos en España son personas que estaban borrachas de ideología, son personas que se han tirado todos los años en la facultad pontificando sobre lo que era el machismo, sobre lo que era correcto ser un buen hombre, sobre lo que era el sexo, sobre lo que era el género, y sin embargo muchos de ellos ahora mismo están acusados precisamente de este tipo de agresiones que denunciaban, ¿no? Entonces, esa alteración ideológica, esa alteración del mundo y toda esa incluso vanidad, yo no la veo en personas sencillas, yo no la veo en personas humildes, yo no la veo en personas que dedican su tiempo, pues a lo mejor a trabajar en una carpintería, a irse de vacaciones con su familia y a tomar algo con los amigos en el bar. Entonces yo quería preguntarte, ¿es la gente corriente, es la gente común, la auténtica reserva, si quieres incluso espiritual, frente a estos movimientos? Te voy a dividir la pregunta, si querés, o vayamos intercambiando. ¿Vale? Respecto de los líderes políticos que sostienen las premisas del wokismo, entendiendo wokismo como esta religión de Estado
que exacerba, digamos, los principios de la izquierda tradicional hasta volverlos tan enloquecidos que es imposible de explicarlos en sí mismos. Entonces, no es la primera vez, el caso de los líderes de Podemos es muy fresquito y sirve de ejemplo, pero no es la primera vez que tenés líderes progresistas que levantan las consignas sobre la defensa de la mujer, que vuelvo a insistir, las consignas de la defensa de la mujer son en sí mismas una aberración, toda vez que vos con la segunda ola, con el sufragismo, que es cuando nos ponemos a la par con los derechos, entonces después empezás a exigir de las mujeres privilegios de colectivo, negando, digamos, que entonces Karina ya no es Karina, con los fracasos de Karina, con la vida de Karina, con los sentimientos de Karina, con las ideas de Karina, sino que pasa a ser una mujer. Y Miguel no es Miguel, con lo que le pasó hoy a la mañana a Miguel, con lo que piensa ser Miguel de las vacaciones o con cómo le fue a Miguel en el trabajo, sino que es un varón hetero de tradición judío-cristiana, bueno, ya está, es culpable, ¿se entiende? Cuando el sujeto pasa a ser parte de un engranaje colectivo, entonces ya sonamos. Es cierto que cuando pasa a ser digamos, parte del engranaje colectivo, del cual ya ni siquiera sabemos qué es lo que estamos defendiendo, enloquecen. Tenemos el caso de Rejón, pero también tenemos el caso de Bill Clinton, y lo tenés Ejemplo. antes, ¿está? Entonces, y tenemos el caso de las mujeres que los defendían como íconos aliados, que se hacen las distraídas, qué elegante estoy diciendo las palabras, que se hacen las Sí. distraídas con aquellas otras mujeres que fueron efectivamente abusadas o atacadas y demás. Eh, mm, para entender, digamos, esta hipocresía, es necesario entender que el wokismo es una religión de Estado. Solamente puede existir en la mente de quienes viven del Estado, de quienes no conciben ni la política, ni la filosofía, ni la vida por fuera del Estado. Estas contradicciones que las tenés en el plano sexual, también las tenés en el plano económico. Tenés todos estos líderes que de pronto, digamos, se escandalizan contra los ricos y demás, y de pronto tienen espectaculares casas y vidas que no son posibles si ejerciste toda tu vida de diputado o de lo que sea que haya sido o de profesor universitario. ¿Tá? Entonces, estamos hablando de una ideología que no es que tenga una contradicción, tiene un millón de contradicciones. Tiene un millón de Pues, contradicciones. Eso por el lado de los políticos. O sea, directamente, ¿cómo decirte? Le sacaría entidad como entidad moral y ética. Estamos hablando de personas que pura y exclusivamente abrazan esta ideología porque les permite vivir, digamos, de una manera, y si mañana viene otra ideología, bueno, van a tomar esa otra ideología. No, no, totalmente. no hay no les hace ruido. Para Mm. nada, para nada. Son quienes van contra, si querés, las corporaciones o el sistema. Bueno, señores, el sistema son ustedes. Las Totalmente. leyes de las que estamos hablando, las leyes que gobiernan todo el occidente libre, porque no es España, no es Argentina, no es Estados Unidos, no es Chile, no es Francia, son todos, son ustedes. El marco Totalmente. teórico en el que se desarrolla la política y la cultura actual son ellos. Bueno, así que saquemos, digamos, los políticos. Si me decís si la reacción anti-woke viene desde el lado de la gente de a pie, em, sí, en parte, eh, en principio porque muchas cosas no eran aplicables, ¿está? O sea, vos le tenías que decir a la persona, a una mujer, que su hijo, su hermano, su papá, su marido son personas horribles. Bueno, es muy difícil eso, Miguel, es muy Mm. difícil. Es una locura. O sea, vos podés forzar la división social, es lo que hace la izquierda, lo hace con las clases, después lo hace con las identidades y con los colectivos, pero la podés forzar hasta ahí. Hay grupos que se pueden permitir por su forma de vida o por lo que les tocó en suerte ser así de divisivos, pero la gente de a pie es muy difícil pensar que todo lo que te rodea te está atacando. ¿Qué pasó con el lenguaje? Bueno, empezaste a hablar con la E un rato
pero no lo puedes sostener porque no tiene reglas ese lenguaje, es una payasada, no se puede implementar un lenguaje de arriba hacia abajo, o sea, sí se puede porque se hizo, se trató de hacer, pero Con no mucha funciona. propaganda, pero Vos poco podés ir más. un rato, la silla, el sillo, la mesa, el meso, el diputado, la diputada, un ratito. Cuando vas calentándote, ya no decís 20 veces, el lenguaje es economía, el lenguaje es eficiencia. Si no tenés esa eficiencia, bueno, cuando empieces a discutir con alguien, se te va a ir el doblar todas las veces, todos y todas y todes, ¿está? Esas cosas caen por su propio peso. Y también es cierto que eh, la, la, lo innatural, lo forzado de esta teoría generó burla, claramente generó burla. Pero es que también empezó a ser una burla, o sea, cuando vos no podés nombrar a las mujeres, cuando vos pretendés decir que un niño puede elegir su género o decir que está en un cuerpo equivocado, o sea, cuando te volvés totalmente loco, empezó a generar burla. Desde ahí, si querés, podemos ver una reacción plebeya. Permitime Sí, no, esta es la descripción. definición. Pero, y de esa reacción plebeya, quizás sí podemos sacar un grupo de manifestaciones políticas y de líderes políticos que van contra una, dos, tres de estos postulados. Pero, eh, sí, mira, y vuelvo al libro. ¿Por qué me interesó explicarlo en el libro? Porque de alguna manera, si no entendés de dónde viene, volvés a caer en lo mismo. Vos podés burlarte ahora del lenguaje inclusivo, porque es una estupidez, digamos, muy obvia. O podés burlarte un poco de que pasamos de quienes se percibían, digamos, de quienes usaban la autopercepción en función del género a quienes usan la autopercepción en función de hay gente que es transedad. No estoy haciendo una broma, lo describo bastante en el Sí, libro. sí, sí. Gente que agarra y decide que no es la edad, se percibe otra edad y chao, la miércoles. O que se percibe transespecie. Existe. Existe, hay una industria atrás de eso, ¿eh? Les ponen aletas, les ponen colmillos, Sí, se sí, disfrazan sí. de perro, los lleva paseando, no es una broma. Y vos tenés que ser respetuoso a la vez con eso, porque la ley te obliga a hacerlo. Entonces, está bueno, insisto, no se puede pretender que desde que vos bien decías, bueno, el que se levanta, va a trabajar, busca a los chicos a la escuela, cocina a la noche, se sienta a ver la tele y después hace su vida y no puede estar con todas estas estupideces, y Marcuse, y Gramsci, si Beauvoir, bueno, pero si no se entiende claramente qué es lo que persigue todo lo que es el maquillaje del wokismo, si no se entiende cómo trastocó la vida de la gente, cómo rompió nuestras leyes, cómo rompió nuestra convivencia, cómo te enloquece una sociedad que rompe todo parámetro de verdad y que a la vez anula el pensamiento crítico, porque vos podés estar discutiendo todo, podemos discutir lo que quieras, todo. El wokismo no permite la discusión. El wokismo va de la corrección política, que es lo que aceptamos, porque nos parecía que, bueno, está bien, es una concesión que hacemos. Pasamos de la corrección política a la cancelación. Y cuando la cancelación no existe, entonces, bueno, pasamos a las leyes que te obligan a vivir en las fantasías de una persona. Si esa persona, digamos, se multiplica por todos los que somos y cada uno se autopercibe de lo que sea, entonces no es vivible. Eso es. Bueno, de hecho, es así porque son ideologías autoafirmativas y profundamente subjetivas. Es decir, yo soy lo que yo me percibo y además quiero imponerte esa subjetividad a ti y además quiero imponértela por ley. Haces mención en el libro a un caso muy paradójico, especialmente en los países del norte de Europa, y es que en aquellos países en los que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es mayor, en lo que la igualdad es prácticamente indisociable, hay una tendencia de las personas a ocupar trabajos que tradicionalmente se han asignado a su rol, a un rol masculino o a un rol femenino. De hecho, hay un documental muy interesante que yo animo a todos los espectadores pues a ver, que es La paradoja de la igualdad, que se llama así. ¿Por qué crees que se da estos fenómenos?
Me pasa una cosa con la paradoja de la igualdad. Se viene estudiando o advirtiendo o considerando el fenómeno de que en aquellos países donde se ha luchado contra esta ridiculez que llamamos las brechas, otra cosa que el progresismo o la socialdemocracia hizo propios, las brechas. No sé de qué brechas hablan. Una vez que todos tenemos los mismos derechos, ya está, se terminó, no necesito ninguna tutela más. El concepto de brecha es un concepto totalmente machista, si queréis, toda vez que se dice que, bueno, existe un ánima que aunque tengamos todos los mismos derechos, hace que las mujeres tengan un problemita y no puedan cobrar lo mismo, o no puedan dedicarse a lo mismo, o no puedan, bueno, yo creo que la paradoja de la igualdad que, insisto, se viene dando digamos, se habla de aquellos países en donde esas brechas se solucionaron y todas las leyes son igualitarias, o peor, son de una discriminación positiva para mejorar la situación de las mujeres por la sociedad masculina, yo qué sé qué. Sin embargo, esas mujeres eligen aquellas profesiones que históricamente eran estereotipadas para mujeres. Concretamente, se dedican menos a las matemáticas, a las ingenierías y a las ciencias duras. ¿Qué me pasa con eso? Bueno, en principio que digamos, estoy dando por bueno un marco teórico que me parece una pavada, que es decir que las brechas existen en sociedades igualitarias. No, en las sociedades donde todos tenemos los mismos derechos, las brechas no son un problema del Estado en lo más mínimo. Ni es un problema del colectivo, ni del gerenciador del colectivo, ni nada. En segunda instancia, eh, presuponer que porque haya mujeres que elijan eh, estudios que no tengan que ver con las ciencias duras u otro tipo de, digamos, de profesiones, entonces han fracasado en su ingeniería social. ¿Por qué me molesta esto? Porque entonces nosotros estamos diciendo, ¿viste? Esa ingeniería social no funcionó. ¿Qué te dicen ellos? ¿Sabes qué hay que hacer? Más ingeniería social. Lo que pasa es que empezamos a decirle a las chicas que eran oprimidas en la primaria, vamos más temprano, vamos a cuando no pueden ni hablar, vamos a cambiar. ¿No? ¿Querías usar rosa? No, bueno, no, porque parece que si usas rosa es un estereotipo. Bueno, ¿entendés que me parece que todo ese concepto es como agarrar, ir a enrostrarle a los que ya sabíamos que estaban equivocados, algo, pero con las herramientas teóricas de ellos, se las estamos de última validando. Vuelvo a insistir, no es un problema del Estado lo que las mujeres eligen una vez que las mujeres tienen derecho a elegir. El problema era si no tenían derecho a elegir. Y más de la mitad del mundo las mujeres no tienen derecho a elegir. En una parte muy importante del mundo las mujeres no tienen derecho a hablar. Y en una parte muy importante del mundo también las mujeres no tienen derecho a su propia voz, ni a su imagen, ni a nada. Entonces, en lugar de estar fijándose qué eligen las señoras de Noruega, porque hay algunas que les gusta menos la matemática y les gusta más, yo qué sé, no sé qué decirte, la La literatura, medicina. como si eso fuera un descubrimiento, cuando ya sabíamos que era una pavada lo que estaban diciendo, bueno, váyanse a fijar en los lugares en los que las mujeres sí no tienen derecho, y no te hablo de un pequeño derecho, porque la historia de nuestro querido Occidente tuvo espacios en los que las mujeres no tenían derechos, tuvo espacios en los que las personas no tenían derechos y demás, pero ya transitamos todo eso, ya lo hicimos. Sin embargo, en nuestros organismos, los que dictan estos marcos teóricos, los que los dictan, por ejemplo, la ONU, las oficinas destinadas a las cuestiones de la mujer o a las cuestiones de derechos humanos están manejadas por los países donde las mujeres no tienen derecho a su voz. Está en la pavada, por ser elegantes, está en la pavada, que sinceramente. En fin, pues totalmente de acuerdo. Como bien has hecho mención antes, decías que mencionar estas mismas evidencias provocan la muerte civil de personas, porque había una pisonadora mediática que ha llevado incluso a despedir a biólogos, a antropólogos y a gente que afirmaba lo que afirma el libro de biología, ¿no? Sin embargo, yo creo que el discurso está cambiando, cada vez las sociedades tienden a evolucionar más hacia la libertad. ¿En torno a qué crees que debe pilotar? ¿En torno a qué crees que debe
girar este discurso alternativo a todo este tipo de ideologías disolventes afirmativas. ¿Qué pilares crees que debe tener esta contestación que el mundo, que el sentido común debe dar a esto? Em, yo creo que esta ideología es, te voy a volver a llevar al principio. El wokismo considera que la sociedad en la que vivimos es inherentemente discriminadora, que es injusta. Y es por eso que todo lo que es nuestro sistema, nuestro ordenamiento, todo, aquello que consideramos bueno, aquello que consideramos justo, les parece mal. Después podemos hablar si esto es algo que les conviene, o son idiotas útiles, o manada, o lo que quieras, o hay distintos componentes que sostuvieron esto. Pero en definitiva, y por eso hablo de guerras, y hablo de guerras contra los hombres, hablo de guerras contra los niños, hablo de guerras contra las mujeres, y hablo de guerras contra la familia. Lo que son los cimientos del occidente libre, que es donde se produjo la sociedad más libre, la más tolerante, la más considerada, la más próspera, porque esta discusión no se tiene en otras culturas. Entonces, todo eso les parece mal, porque les parece que todo reproduce un esquema de opresión. Entonces lo tienen que tirar todo abajo. Entonces, contestando a tu pregunta, mi impresión es que tenemos que volver a, a resaltar, a revalorizar aquello que hizo que el Occidente libre sea el mejor espacio para vivir. Hay cierto pudor en decir que nuestra cultura es la mejor. Bueno, vamos a hacer un experimento que tiene que ver con la verdad de los flujos migratorios. No hay flujos migratorios a Mauritania. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la gente va donde se vive mejor, donde es más libre, donde puede conseguir más patrimonio, donde puede hacer su vida, donde se está mejor. Nuestra cultura es donde se está mejor. Nuestra civilización es donde se está mejor. ¿Por qué nuestra civilización es donde se está mejor? Porque tenemos algunos conceptos respecto de qué es lo bueno y qué es lo justo que nos olvidamos de defender. De verdad nos olvidamos de defender. Hablo mucho del libro de la sociedad que ataca a su cría. Miguel, vos podés tener a lo largo de la historia un montón de guerras y de sociedades y de culturas que hayan matado niños de otros, pero una sociedad que atente contra su propia cría, que atente contra sí mismo, que sea incapaz de defender lo propio, ni decir esto es lo bueno, porque si esto no fuera lo bueno, yo no lo consideraría. Esto es lo justo. Este es un problema. Me preguntás cómo, yo no tengo, obviamente, no tengo la receta, pero sí creo que hay que volver a decir, esta es mi civilización, porque es la mejor, porque vos estás viniendo para acá, porque vivís mejor acá. Es intolerable, digamos, es intolerable que permitamos que em, estos, estas cápsulas en las que metieron a la gente hagan que la gente no pueda hablar entre sí misma. Mujeres contra varones. Es, es loco. Y esto no fue una cosa ingenua ni inocua, porque Claro. la crisis demográfica que tenemos, la crisis de familia que tenemos, otra vez esto, cuando uno habla de familia parece que estuvieras hablando, no sé, de un tradicionalismo y demás. Mm. Y no, el concepto de familia es porque nuestra sociedad se funda alrededor de la familia. Es nuestra base primaria. Cito muchos antropólogos, y cito antropólogos que son parte incluso, como Margaret Mead, del origen de los estudios de género. Nadie va a decir, ay, Margaret Mead, qué tradicionalista que son. No, porque no lo era, pero es de las primeras que te dice, mirá, todas las sociedades humanas se fundan alrededor de una familia. ¿Por qué? Porque es la forma eficiente. Los humanos, ay, me siento, ahí está. Los humanos tardamos mucho tiempo en ser independientes, mucho más que cualquier otra especie.
Entonces necesitamos muchos que nos cuiden y más tiempo, un montón de tiempo. Entonces, alrededor de la cría se funda una familia. No importa, digamos, cómo se funda la familia, se funda una familia, ¿está? Y más o menos eficientemente se divide el trabajo para cuidar a la cría. Y se va intercambiando más o menos libremente ese trabajo y se va especializando. Listo. Si vos rompes todo eso, la pertenencia a algo queda suelta. Y la necesidad gregaria de pertenecer a alguien, de reflejarte en alguien, de que alguien te cuide, de ser alguien en función de eso, queda suelta, queda boyando. Mi pregunta, impresión es, bueno, si el wokismo, si todos esos colectivos no serán una solución tóxica, si querés, a esa falta de pertenencia que se viene generando y que la podemos ver en el declive demográfico de todo Occidente. Bien. Y atacan a la familia especialmente porque saben que es uno de los pilares. O sea, la atacan precisamente por eso, no como consecuencia de él. Eh, ¿Crees que estos movimientos están en regresión? ¿Crees que la victoria de Trump en Estados Unidos y la victoria de Milei en Argentina han hecho que de alguna manera se esté creando o al menos fraguando, o esa impresión es la que da, la que me da a mí, ¿no? Una nueva hegemonía contestataria? ¿Crees que han tenido un papel relevante o que al menos van a tenerlo en los próximos años? Em, a ver, que esta teoría está en regresión por su propio peso, más que por la lucha y la defensa de Occidente, sino por lo ridículo que es y que venimos hablando, es evidente. Sobre todo en algunos aspectos, la cultura, hacemos bromas con Netflix, haciendo cambiando el color de piel de un protagonista como si eso hiciera, digamos, fuera una forma de perdonar, no sé, ancestrales ofensas de grupos anteriores a nuestros abuelos. Eh, que eso se volvió muy ridículo y entonces está en regresión, es cierto, porque además lo abrazaron las corporaciones pensando, digamos, que les iba a redundar en beneficios y efectivamente no ocurrió, precisamente por esto que estábamos hablando, por esa reacción plebeya que quizás no tiene muchas raíces, pero que en definitiva es la que tenemos a la mano. Y esa reacción plebeya tiene, creo, un paralelo en algunos líderes políticos. El máximo de ellos es, por supuesto, Trump, que ya provocó, yo creo, en el 2016, un pánico moral de la progresía que entiendo yo, que no tiene que ver, digamos, con lo que cuento en este libro, sino con otro que estoy escribiendo, que entiendo yo que fue lo que desató la ira woke, que fue lo que aceleró la curva. Eh, el caso de Trump, el caso de Orbán, el caso de Milei, el caso de Bukele, no son casos ultra prolijos, ni son casos que tengan una muy afilada narrativa alrededor de por qué se oponen a esto. Pero son lo que tenemos. Y es muy interesante que son criticados, perdón, y son lo que tenemos, y toda vez que se van oponiendo y que generan más crisis, digamos, en los defensores del wokismo, nos generan una enorme simpatía porque es así, porque somos humanos. A estos líderes, no la izquierda, sino quienes nosotros suponíamos que eran parte, digamos, de nuestra misma manera de pensar, que es, si querés, del centro a la derecha, el espectro político de quienes piensan, de quienes son políticos en este momento, los critican diciéndoles populistas. Es bien interesante esto porque si vos defendés una democracia que se basa en la voluntad popular, tener el populismo como una visión negativa es un poco contradictorio en sí mismo y ahí te das cuenta por qué el wokismo no se va a ir hasta que las contradicciones de la socialdemocracia y del progresismo no se resuelvan. La génesis de esto es el pensamiento progresista, si querés, o el pensamiento socialdemócrata. El wokismo se va a quemar porque el wokismo es como esas drogas que es como súper super baja calidad, hace pum y se queman en sí mismos. Pero el problema sigue estando, eh, que es
que aquellos que oponen, un poco, si querés, excéntricamente, porque son todos líderes que no sé, quizás no serían tu novia o tu mejor amigo, porque son un poco locos, un poco inestables, un poco que no siguen, digamos, que no están en todo lo que nosotros pensamos de acuerdo y demás. Bueno, son los que tienen la personalidad para ir contra esto. Mientras tanto, tenés un espectro muy, muy grande de políticos, de líderes, de pensadores, de influencers, y qué sé yo, que se asustan del wokismo porque les parece muy loquito, pero que las raíces del wokismo las tienen incorporadas. Entonces, no sé cuánto está en retroceso. Quizás esta versión se acabe en 2 años porque era totalmente ridícula. Sus leyes nos las dejaron y hay que ver quién las saca. Sus formas sus narrativas las dejaron y hay que ver quién se atreve a ir en contra de eso. Pero mientras mantengamos todo aquello que fue contra las libertades, contra la igualdad ante la ley y contra la propiedad y el orgullo de tener esta civilización, yo no sé si esto está en retroceso. Pues muchísimas gracias, Karina. Con esta última reflexión nos quedamos, porque además nos estamos quedando sin tiempo ya, me lo están indicando. Nada, simplemente volver al principio, felicitarte por la publicación del libro, por la publicación de este libro que tenemos aquí, Las guerras que perdiste mientras dormías, y desearte todo el éxito del mundo, que sé Déjame, que no va a quiero ser decir necesario. algo que a mis dos prologadores, que son Javier Venegas y Dardo Gasparré, que nada, un ¿Ves? orgullo. Y pues nada, simplemente lo que decía antes, desearte todo el éxito del mundo, no te deseo suerte porque has trabajado en ello y se nota, y la suerte es para quien la trabaja y tú la has trabajado. Y nada, agradecerte esta casi hora de conversación que hemos tenido y muchas gracias por tu trabajo en nombre de la Fundación, por supuesto. Gracias a ustedes por haberme invitado.